¿Cuál es una de las grandes ventajas de volar en paramotor? Que podemos volar muy bajo. Tan bajo que prácticamente podemos tocar el terreno. Sin embargo, esto, que nos gusta mucho a los que volamos en paramotor, puede ser algo súper riesgoso y peligroso. Porque entre más bajo estemos volando, hay más obstáculos en la superficie contra los que pudiéramos tener una colisión. Y uno de esos obstáculos, probablemente el más riesgoso, sean los cables. Porque en muchas situaciones se hacen prácticamente imposibles de ver, se hacen invisibles. Otra aeronave que también puede volar muy bajo y que enfrenta este mismo riesgo es el helicóptero. La idea de hacer este video surge precisamente, les comparto cómo fue la historia. Isaac hace un vuelo, el Capi Isaac hace un vuelo en donde hace unos pases bajos. Un amigo de él, que es piloto de helicóptero, le dice, aguas con los cables, y le mandó un documento que contiene un video en donde explican este riesgo y también cómo lo puedes evitar o disminuir este riesgo. Entonces yo lo que hice fue estudiar ese contenido, es mucha información, digamos, que de sentido común, y le hice algunas adecuaciones para aplicarlo a nuestro deporte. Entonces en este video vamos a hablar de ese riesgo, del riesgo que tenemos al volar bajo y de estrellarnos o tener una colisión con un cable, y principalmente cómo podemos evitarlo o disminuir al máximo este riesgo. Este tema de volar bajo y los riesgos lo explico de manera bien amplia y más profunda en este video que estás viendo aquí de seguridad, que es uno de los primeros videos que hice así tutoriales para el canal, que es muy visto, pero específicamente quise hacer esta como cápsula para profundizar en el tema específicamente de los cables. Aún y cuando estemos volando en un día con mucha visibilidad, como fue mi vuelo que hice el día de hoy, los cables en muchas situaciones, posiciones, ya sea por la luz del sol, por un reflejo en tus lentes, por el color de los cables contra el terreno, muchas veces son prácticamente imposibles de ver, se hacen invisibles. Aquí te dejo unas tomas del vuelo del día de hoy en las que puedes apreciar cómo pues se alcanzan a ver que hay cables porque hay unos postes, pero en muchas posiciones prácticamente no se ven los cables y se hacen invisibles. Y creo que esto es lo que hace que sea tan riesgoso. Obviamente un edificio, una antena, una casa, un árbol, pues son muy visibles y son obstáculos que nosotros podemos evitar fácilmente. Pero los cables, al hacerse prácticamente invisibles, pues son un riesgo mayor. Y he visto el riesgo, pero si se fijan estos cables que están aquí, prácticamente invisibles. Entre esos yo veo los dos postes, pero esos cables no se ven. ¿Dónde están los cables? Ese es el riesgo, vean. Aquí con el color de la tierra, prácticamente no se ven los cables. Regresando al origen de por qué la idea de crear este video del tema de los helicópteros, leyendo en ese documento, se habla de que probablemente una de las principales causas de accidentes en helicópteros es el choque con cables. Exactamente por la misma situación. Un piloto de helicóptero también enfrenta la misma dificultad al volar bajo para poder ver los cables. Entonces, las sugerencias y las recomendaciones que aplican para un piloto de helicóptero, pues igual aplican para nosotros en el paramotor. Muchos de estos accidentes con cables llegan a ser fatales. Aquí te estoy dejando algunas imágenes de algunos que a lo mejor tú ya has visto el accidente, en donde, pues sí, por un descuido o un exceso de confianza, sí la libro, por ejemplo, al despegar, y no la libran y se estrellan con los cables. Y en otros casos, pues porque prácticamente no vieron los cables, hicieron un pase bajo y se estrellaron con ellos. ¿Cuáles son los tipos de cables que comúnmente están en todos lados y contra los que podemos colisionar? Aquí te lo explico. ¿Qué tipos de cables podemos encontrar como obstáculos? De corriente eléctrica, de electricidad, de muchísimas alturas, tamaños, colores, torres de muchos tipos. También se usan muchos cables de comunicación para telefonía, internet inclusive.
para telecomunicaciones. Y también cables que sujetan torres. Entonces hay torres de televisión, por ejemplo en Texas, altísimas, de 400 metros, 500 metros, que están sostenidas con unas líneas de cables que tampoco se ven. Y por ejemplo, en los lugares donde hay para esquiar o lugares turísticos también puede haber teleféricos. Esos son los tipos de cables que te puedes encontrar más comunes, aunque puede haber otros, ¿verdad? Siempre hay que estar atento. ¿Cuáles son esas recomendaciones que te pueden ayudar a disminuir el riesgo de que tengas una colisión? Previo al vuelo, hacer un buen preparativo, tener un plan de vuelo, y esto te va a permitir desde tu casa poder verificar información. En el caso de nosotros, yo utilizo muchísimo el Google Earth, que aquí estás viendo algunas imágenes, y hay muchas torres de alta tensión y obstáculos en general que puedes identificar utilizando esta aplicación previo a que hagas el vuelo. Pero es muy importante que tengas un plan, que tengas más o menos una ruta definida para que puedas tú monitorear o buscar en esa ruta posibles obstáculos como las torres de alta tensión, que sí se alcanzan a identificar utilizando esta aplicación de Google Earth. Vean, aquí están estas torres de super alta tensión junto a las vías del tren, y la verdad es que son bastante visibles. Este tipo de torres son las que tú pudieras localizar desde el Google Earth, y ahorita aquí te pongo un ejemplo. Vean, ahí están las torres. Se fijan, están las líneas principales y arriba hay otra. En el caso de las antenas, que son muy grandes, muy altas, en los documentos oficiales que se usan en la aviación, se identifican estos obstáculos. Entonces, si tú tienes acceso a esta información, pues igual tú puedes revisar tu plan de vuelo, por dónde vas a volar, y en los mapas de navegación puedes identificar algunas de estas torres. Sé que hay unas acá en la frontera. En Texas hay bastantes porque no hay montañas, entonces se usan antenas muy altas de televisión y de transmisión en general. 2 sería obviamente pues no volar bajo. Sin embargo, pues sabemos que es algo que nos gusta y nos apasiona, y que si lo hacemos con cuidado y siguiendo las recomendaciones es muy seguro. Sin embargo, el punto es enfatizar en que hay lugares en los que los cables pueden estar a muchísima altura. Entonces, tú puedes estar volando a 50, 60 metros, 100 metros, 150 metros y sentirte muy seguro, pero pudiera haber algunos lugares en donde los cables pasan a más altura que esa. El ejemplo eran las torres de comunicación, que son muy altas, pero también, por ejemplo, en algunos lugares de esquí, hay teleféricos que cruzan de una montaña a otra y que están a muchísima altura de la superficie. Entonces, tú podrías creer que estás volando a una altura segura, y no es cierto. Es decir, no te puedes confiar de acuerdo a la altura a la que estás volando. Entonces, hay antenas. Esta antena a lo mejor tiene que 100 metros, 20, 80 metros. Y entonces los cables están relativamente próximos a la antena y difícilmente te acercarías tanto. Pero les digo, hay lugares en Estados Unidos, por ejemplo en Texas, que no hay montañas, en donde esas líneas que sostienen la antena pueden estar súper separadas de la antena, muy lejos de la antena. Entonces tú dices, ok, ahí está la antena, me alejo de la antena, sí, pero hay cables que están en triángulos hacia los lados para darle la estabilidad a la torre y que no se ven tampoco. Este es otro tipo de cables de los que debes tener muchísimo cuidado. Miren, ahí está. ¿Los ven? Entonces te digo, esta torre no está tan alta, se alcanzan a ver los cables. Una recomendación en general, pues es siempre estar muy atento durante tu etapa de vuelo. Siempre la mirada al frente, si vas a girar, voltear hacia los lados. En el caso de cuando quieres volar bajo, algo que yo te recomiendo y que puedes hacer, aquí te lo comparto en esta toma del vuelo que estaba haciendo hoy en la mañana. Otra cosa, algo que tienes que hacer antes de volar bajo en una zona que no conoces es hacer un sobrevuelo con buena altura, 100, 80, 100 metros, que alcanzas a ver muy bien, así como yo estoy aquí a unos 60 metros. Y entonces, por el recorrido que vas a hacer, por ejemplo, aquí
yo quiero volar bajo en este canal, pero si se fijan, aquí hay unos cables, que aquí creo que sí los están viendo, y allá enfrente, a 100 metros, hay otros. Y si se fijan, prácticamente no se ven los postes, y de repente se ven los cables, pero de repente no. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hice la primera vez que volé aquí? Hice un sobrevuelo, entonces ya vi estas líneas de cable, entonces ya sabía que aquí, por aquí, no podía estar abajo. Y luego seguí este camino para allá, vi que ya no había cables y aquí es donde me fui para abajo. Por último, insistir en dos cosas. La desconcentración, dejar de poner atención, distraerte con el teléfono porque quieres sacar una fotografía, estás volando bajo. Volamos a veces a 50, 60 kilómetros por hora. En cuestión de segundos puedes estar muy próximo a un obstáculo que tú veías muy lejos. O puedes estar perdiendo altura y no te estás dando cuenta mientras haciendo algo, estás manipulando algo, moviendo algo a los trims, etc. Entonces, muy importante no distraerte, pues obviamente mantenerte atenta, alerta, ¿verdad? Hay situaciones donde el sol de frente no ayuda, a veces ayuda, o el sol detrás a veces ayuda más, como estás viendo aquí en algunas de las imágenes que te dejo del vuelo en la mañana con algunos ejemplos. Muy bien. Fíjense, frente a Kazakh ya hay unos cables. Ahí nos podemos dar cuenta. Hay unos cables, de un lado son postes de luz que son en color como cemento, entonces son un poco más visibles. Pero del otro lado se ve que son de madera, son postes de madera y entonces son menos visibles. Por ejemplo, aquí como me ayuda la posición del sol, refleja el sol, de tal manera que es relativamente fácil verlo. Y por último, y para mí creo que sería la recomendación más importante en temas de seguridad, en general, hablando del paramotor, es evitar el exceso de confianza. Cuando tú crees que ya conoces la zona, ya tengo 200, 300 horas de vuelo, me siento muy hábil, no he tenido ningún percance en todo ese tiempo, a veces hace que bajemos la guardia. Y el exceso de confianza, sin duda, creo que es la causa número 1 de accidentes en nuestro deporte. Espero que te sea de utilidad toda esta información. Hay que tener mucho cuidado en relación a los cables. Aquí te fui alternando algunas tomas aquí en tierra, también con tomas en vuelo, para tratar de ejemplificar al máximo el riesgo y cómo lo podemos evitar. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir, e igual que recordarte que en mi página de internet www.gaboparamotor.com están todos los videos tutoriales estructurados y ordenados de tal manera que te va a ser muy fácil navegar en esta página e irte directamente a esos videos que seguramente van a ser de tu interés y te van a ayudar a ser un mejor piloto.